Dicen que las escuelas son templos del conocimiento, pero también son espacios donde el tiempo se detiene, donde los pasillos guardan secretos y los salones se llenan de ecos que no pertenecen a este mundo. En México, miles de estudiantes han escuchado pasos en bibliotecas vacías, han visto sombras en gimnasios clausurados o han sentido que un maestro sigue pasando lista desde el más allá. Hoy, en este video, conocerás 5 historias reales y perturbadoras, relatos de vigilantes que nunca se fueron, gimnasios donde los partidos no terminan, ceremonias de bienvenida que no son para vivos, exámenes finales que llegan desde la tumba y retratos de maestras que aún enseñan desde la pared. Prepárate, apaga la luz y quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de escuchar podría estar ocurriendo justo en tu escuela. Dicen que si lo miras a los ojos, ya no te deja ir. En la Universidad Estatal de Valle de los Vientos, la frase corre entre pasillos, del puesto de tortas a la biblioteca, de humanidades al taller de arquitectura. El personaje tiene nombre, Gustavo Pérez, Don Guzzi, vigilante nocturno desde los 90. Murió en una madrugada sin luz, cuentan, y desde entonces sigue haciendo rondas. No aparece para asustar, aparece para cumplir instrucciones que nadie pudo apagar. Yo no creía hasta el semestre pasado. Me quedaba tarde en el taller, sobre todo los viernes. A esa hora la ciudad baja la voz y el campus se queda con un silencio que casi suena a mar. La beca me exigía entregar planos cada semana y en casa era imposible, mis hermanos, los perros, el vecino con banda. Así que me refugiaba en el tercer piso, entre mesas de corte y cuchillas, con el olor a pegamento y a cloro mezclándose como una advertencia que no supe leer. Aquella noche llovía desde temprano. A las 11, el guardia de la caseta, uno nuevo, chamarra azul, me pidió salir antes de la 1. «Apago desde acá, joven». Le dije que sí. Pero el aguacero arreció, la luz del taller parpadeó con ese zumbido que parece garganta vieja, y mi maqueta se complicó en detalles absurdos. Cuando miré el celular eran 0:48. Me levanté a estirar. Vi mi reflejo en la ventana, ojeras, sudadera húmeda, la réglate como muleta. Detrás, el patio oscuro con árboles doblándose, en el pasillo, un letrero de salida de emergencia temblando con el viento. Y entonces pasó una sombra frente a la puerta, recortada por la luz verde. Me asomé. El pasillo estaba vacío, pero el aire cambió, el zumbido de los fluorescentes se detuvo, como si alguien hubiera puesto el campus en modo escucha. Guardé la cuchilla, metí los planos a la carpeta, apagué la mesa y tomé la mochila. En el corredor, la linterna del celular levantó pelusas que flotaban como si tuvieran voluntad. En el descanso de las escaleras lo vi. Silueta con gorra, lámpara cilíndrica colgándole de la muñeca, macana al cinturón. Parado en el descanso de abajo, inmóvil, como si supiera que yo bajaría. Tragué saliva. «Buenas noches», dije. «Nada». «Ya me voy», añadí, haciéndome a un lado. Subió un peldaño. Zapatos negros, gastados en la punta. Subió otro. El metal de la lámpara hizo un chasquido al golpear su muslo, chas chas. Tercer peldaño. Levanté la linterna hacia su cara. No vi ojos. Vi una membrana gris lechosa, como catarata eterna. La gorra le quedaba grande, dejando un mechón pegado a la frente. Su boca no se movió, la voz salió del zumbido del pasillo, del filamento que bullía a lo lejos, del temblor del metal. «Buenas noches. Pase su credencial». El cuerpo se mueve por costumbre, le di mi credencial. La acercó al pecho, como si allí hubiera un lector. Olía a lluvia vieja y a cigarro apagado. «Entregas mañana», dijo la voz sin boca. «No se quede solo». Sonaba a instrucción repetida. En ese punto pude bajar la mirada, pero cometí el error, lo miré de frente. Su membrana tembló y debajo apareció una pupila negra que subió lenta, como una burbuja.
La escalera se volvió frasco y el frasco se apretó. Dentro de esa pupila vi la maqueta de la universidad en negativo, rutas de ronda marcadas como cicatrices, un teléfono rojo, una lista de nombres con marcador grueso. Alcancé a leer el mío. Se me fue el aire. No sé si me empujó o tropecé, pero su mano, fría, dura, sin vida, me sostuvo el antebrazo. No corra, dijo la voz. Regrese al taller. Obedecí como se obedece a un letrero, sin pensar. La puerta que yo mismo había cerrado estaba abierta. Adentro, todas las mesas tenían un círculo pálido de luz proyectado por su lámpara apagada. Imposible, pero ahí estaba, claridad hospitalaria que dejaba sombras perfectas en cuchillas y maquetas. Me llevó hasta mi mesa. Colocó la credencial sobre el plano. Pasó la mano por la maqueta y los volúmenes de FOUMI cambiaron. Ya no eran edificios, sino el mapa del campus. Patio central, humanidades, túnel hacia idiomas. Vi la caseta, vi el taller, vi una figura haciendo ruta, un vigilante subía pisos, probaba puertas, revisaba extinguidores. Esa noche falló la planta, dijo. Al decir planta las lámparas zumbaban un segundo, como si la palabra encendiera cables. Tercer piso. Una vela. ¿Una vela? Pregunté, aunque nadie enciende velas en un taller. La dejaron sobre planos. En la maqueta, una llama del tamaño de una uña se inclinó y tocó papel. Todo avanzó rápido, el fuego brincó, las mesas crujieron, el humo llenó el techo falso. Llamé. Teléfono muerto. Fui por extintor. Me atoré. La palabra se me clavó, atoré. Vi su mano en miniatura atrapada bajo una mesa vencida, la lámpara rodando sin luz, la gorra cubriéndose de hollín. Miré alrededor, el taller real estaba intacto, pero el olor cambió a plástico quemado antiguo, de esos que se pegan a la garganta. ¿Y ahora? Susurré. Ahora hago rondas. Y reviso que nadie se quede. Si me miran, los acompaño. No había amenaza, era protocolo. Tragué saliva. Me voy, dije. No vuelvo a quedarme solo. Tocó mi credencial con 2 dedos. La membrana le cubrió la pupila. Ya te vi, dijo con una tristeza cansada. Ahora te tengo que ver cada noche. Pensé que exageraba. El lunes siguiente lo supe. Dejé de quedarme de noche. Entregué planos con sueño diurno y café barato. Pero empezaron a pasar cosas, a las 22 mis llaves se arrimaban a la puerta, a las 0:48, una vibración fantasma del celular, a las 3:17, el cuarto se enfriaba como pasillo de hospital y la luz titilaba 3 veces, el número de su ronda por mi edificio. Si me miraba en el microondas negro, al fondo se adivinaba una gorra. Nunca de frente. Siempre de reojo. Se lo conté a Tania, amiga de sociología. Me acompañó con sola a hablar con el jefe de seguridad. El jefe, camisa de cuadros, bigote triste, negó con la cabeza. No fomenten chismes. Luego se sugestionan y suceden accidentes. Le pedí revisar cámaras. Sin luz por la lluvia, dijo, clavando la vista en el escritorio. Hay cosas que la universidad prefiere dejar en pasillos. Esa noche intenté dormir. A las 0:48 la luz titiló con zumbido de garganta vieja. El ventilador se detuvo un latido y reanudó. Buenas noches, dije al aire. No hubo voz, pero el silencio cambió de densidad. El círculo pálido de su lámpara apagada cruzó por la pared, revisó la puerta, la ventana, se detuvo en la caja de mi maqueta. El cartón sudó en el borde, como si una llovizna invisible lo tocara. ¿Hasta cuándo? Pregunté. ¿Hasta cuándo me vas a ver? Nada. La cortina tintineó al rozar un gancho. Me puse a llorar. No era miedo simple, era la confirmación de estar en la lista. De ser rutina marcada con plumón grueso.
De que alguien, entre el campus y mi cuarto, decía presente por mí a la misma hora todas las madrugadas. Aprendí sus reglas. Si bajo la mirada, pasa de largo. Si la luz pálida aparece en un reflejo, no sostengo. Si escucho el chas chas de su lámpara, me quedo quieto. Él revisa y se va. A veces lo capto en lugares tontos, en el camión, un foco titila 3 veces, en la caseta, el teléfono rojo suena una vez y se calla. Lo más difícil es el campus a mediodía, juras ver la gorra cruzar el patio y te sorprende una tristeza de oficio sin descanso. Un error casi me rompe. Tania se quedó a estudiar en mi departamento. Nos venció el sueño sobre la mesa. A las 3:17, el refrigerador respiró, el pasillo se apagó y encendió, y Tania abrió los ojos. Miró hacia el ventanal, vivimos en segundo piso, y se quedó rígida. Hay un señor abajo, susurró. No nos mira, pero, está contando. No quise mirar. El chas-chas subió la escalera sin tocar peldaños, como si usara solo los huecos. El círculo pálido cruzó el marco de la puerta. No lo mires, alcancé a decir. Tarde. Tania clavó la vista en un resplandor lechoso que asomó por la cocina. La pupila se formó despacio. Ella se llevó la mano al pecho, no por dolor, sino por peso, como si una puerta invisible le cayera encima. Respira, le pedí, apretándole los dedos. Estaban helados. No te quedes sola, dijo la voz sin boca, y esa vez sonó casi humana. La pupila se deshizo. La luz recorrió la puerta y la dejó entornada, gesto de guardia que revisa. Tania lloró sin sonido. No lo vuelvas a mirar, le dije. Asintió con un miedo que no busca explicación, busca instrucciones. Desde entonces vivimos con él. No como maldición, sino como reglamento que nadie deroga. A veces le dejo cosas en la jardinera donde dicen que cayó, una veladora blanca, un café, un cigarro apagado. Le hablo bajito, como a alguien de turno que ya no conoce el amanecer. Le digo que entregué, que apagué la luz, que no me quedé solo. Si tengo que trasnochar, le pido que avise antes de entrar. Y casi siempre lo hace, un gancho que suena, un chas chas a lo lejos. A veces pienso en la persona de la vela. 27 de agosto de 1999, tercer piso. ¿Se graduó? ¿Vive ahora con otra lista pegada al pecho? No lo pregunto. Él no responde fuera de su protocolo. Sus frases son las de un manual: buenas noches. Pase su credencial. No se quede solo. Entregas mañana. Apague la luz. Repítelas y quizá entienda su fe. Si todo se repite igual, tal vez nada se quema otra vez. Sé, sin saber por qué, que un día va a terminar su turno. No de caminar, sino de esperarnos. Ese día, su luz apagada cruzará todos los pasillos, todas las camas, todos los comedores. Apagará un edificio entero, no por enojo sino por cierre. Se llevará la lista con nuestros nombres, tachados por fin. Y el campus quedará en un silencio que no suena a mar, suena a página nueva. Hasta entonces, si te quedas tarde en la universidad y crees que el pasillo te pertenece, baja la mirada cuando una gorra asome por la esquina. No está para espantarte. Está para cumplir su última instrucción. Y si por descuido sostienes su mirada un segundo, ya no te dejará ir. No porque te odie, sino porque ya te cuidó demasiado tarde. Y eso apenas fue el comienzo. Si te atreves a seguir escuchando, descubrirás que lo que ocurre en las escuelas y universidades va mucho más allá de simples rumores. Déjame tu comentario y dime, ¿te animarías a quedarte de noche en tu plantel? Quédate, porque lo que viene es aún más perturbador. Nadie cruza el patio viejo después de las 9. No es por las ratas ni por los vidrios rotos, sino por el gimnasio clausurado desde hace 12 años, cadenas, cinta amarilla y un letrero oxidado, peligro, estructura inestable.
Dicen que ahí no se cayó el techo, se cayó el tiempo. Adentro los segundos caminan en círculos y a ciertas horas la red se mueve sola, como si algo hubiera quedado a medio punto. Me llamo Renata, sexto semestre de comunicación. Trabajo en audiovisuales por la mañana y edito por la tarde para un canal estudiantil. Nunca entré de noche al patio viejo hasta que el profe Hidalgo, leyenda de básquet en los 2000, me pidió recuperar unas cintas mini DV. ¿De qué año? 2009, susurró, como pidiendo disculpas. Faltan 4 partidos. Deben estar en la bodega del gimnasio. Debí negarme, pero en su cara había una urgencia que no era académica. Pedí la llave a don Chema, el guardia viejo. Me miró como se mira a quien va a torear a ciegas. Si escucha el bote, no le conteste, dijo. Si la red se mueve, no meta la mano. Y si ve pasar gente por la puerta del vestidor, quítese. No estorbe. Sonó a broma cansada. No lo era. Empujé la puerta. Un olor a madera húmeda y cloro sin agua. Encendí un halógeno, un óvalo de luz que reveló duela marcada, gradas plegables como costillas, el marcador colgado mostrando un 88 fijo. El polvo flotaba con pereza, como si se negara a caer. Caminé con el cable arrastrándose detrás de mí. Pasé junto a carteles, Interfacultades 2008, Clásico 2009. Una foto torcida atrapó a un equipo sonriendo, detrás, desenfocado, el profe Hidalgo con gorra baja. La bodega se dio fácil. Cajas y más cajas con etiquetas en plumón. Abrí una, Hombres versus Politécnico. Otra, Final un cuarto. El halógeno chisporroteó. Apagué para no reventarlo y, sin luz, el gimnasio no se oscureció, apareció un resplandor frío que no venía de ningún foco. El marcador hizo un clic, 89-88. Entonces rodó un balón. La pelota cruzó mi campo de visión y tocó la pared, en vez de rebotar, se pegó un instante, vibrando. Se oyeron arrastres de tenis. Me asomé a la duela. No vi sombras, vi jugadores completos, sin rostro. Donde debía haber ojos, nariz, boca, había un óvalo liso, pulido, como piel sin aberturas. Corrían con precisión de ritual. Pasaba la pelota, la red respiraba luz. Nadie hablaba. Ningún jadeo. Ninguna tos. Solo el ritmo exacto de un partido que no termina. Uno se detuvo a media cancha y orientó su liso hacia mí. El óvalo vibró, intentando dibujar una expresión desde adentro. El balón rodó despacio hasta chocar con mi tenis. Retrocedí, tropecé con el cable, las cintas se me desparramaron. La pelota obedeció y volvió a su centro. El marcador cambió, 89-89. Metí una cinta a la mochila con manos torpes, Final Interfacultades 2009, 28 de agosto de 09, 7 de la tarde. Cerré la bodega y, conteniendo el impulso de correr, caminé a la salida. El resplandor bajó. La red sacudió agua invisible. El marcador marcó 90-89 y quedó así, como si el gimnasio hubiera asentido. En la reja, don Chema rezaba bajito. ¿Trajo lo que iba a buscar? Sí, le dije, y me guardé las preguntas. Al otro día, el profe Hidalgo recibió la cinta con manos que temblaron. Me pidió que no la subiera a ningún equipo. Yo me encargo. No explicó. No insistí. Pero el gimnasio no me soltó. Esa noche, en la sala de edición, se coló un silbato en el audio a las 21:30. Mi laptop cambió la hora sola a 7 de la tarde y el mapa marcó Gimnasio Viejo. Pude fingir que era un error, pero la piel sabe cuando la llaman por su nombre. Volví. La reja tenía el candado, pero la cadena estaba floja. Adentro, la pista se iluminaba por sí sola. El marcador había cambiado de etiquetas, ya no decía home/away, decía nosotros/tú. Nosotros, 90.
tú, 0. El aire pesaba como gimnasio lleno, sin público. Aparecieron líneas nuevas pintadas en la duela, como si el reglamento hubiera evolucionado allí dentro. Los sin rostros se organizaron para presión a toda cancha. Uno, alto, con vendaje en la rodilla, alzó la mano. Su liso vibró y por un segundo quise ver una cara. Casi la vi. Fue suficiente para entender, me invitaban a jugar. La pelota me golpeó el pecho. Tú. Driblé por reflejo infantil y supe que el balón no pesaba del todo. Era memoria. Intenté un pase, el marcador restó. Nosotros 91, tú -1. Reí de nervios. El gimnasio quería que yo aceptara su reloj, sus reglas. No juego, dije. Solo vine por las cintas. El vendado inclinó el liso, como entendiendo. Señaló la bodega. Dentro, al fondo, un casillero abollado escondía 4 cintas envueltas en una sudadera del equipo. Las etiquetas no eran de plumón, eran recortes de periódico pegados con cinta vieja. Semifinal, último juego, rondas de tiro, práctica sin público. En la de último juego alguien escribió con lapicero, no volver a ver. Tomé las 4. Al salir, los jugadores me cerraron el paso a distancia, como si el centro de la duela fuera aduana. El marcador parpadeó, nosotros 0, tú 0, luego nosotros 88, tú 88. La red tembló esperando. El gimnasio necesitaba un cierre, pero yo, cobarde o prudente, dije. No hoy. El silbato sonó reprobando. El balón rodó hacia mí como pidiendo. Lo dejé pasar. El resplandor se contrajo hasta un punto y la puerta se cerró sola. Afuera, huellas viejas de tenis marcaban una fila invisible hacia la caseta. Nadie en el patio. En mi sueño esa noche, el marcador flotaba sobre mi cama con un tiempo fijo, 07. Fui a ver al profe de día. Puse las cintas en su escritorio. No las tocó. Miró la ventana cerrada. Yo sabía que las ibas a encontrar, dijo. Yo las escondí. Me contó sin rodeos, el 28 de agosto de 2009, Interfacultades, final empatada a 88. Quedaban 7 segundos. Tiempo fuera. Uno de sus chicos, el de la rodilla, jugó lesionado porque él, Hidalgo, había pedido dar la vida por el equipo. Al volver a la duela, en el primer paso, la rodilla se le apagó por dentro. Se desplomó sin un grito. El público guardó silencio. La pizarra siguió. La red se movía sola. Nadie quiso irse, dijo. Pensaron que si metían el último, él despertaba. Yo los dejé. Yo, soplé el silbato otra vez. Cayó. Se limpió los ojos. Después me encerré a borrar. Digitalicé a oscuras, tiré horas enteras. Pero estas 4 no pude. Las regresé a la bodega. Creí que escondiendo cintas escondía el ruido. Le hablé del marcador nosotros /diagonal tú, del vendado, del balón suplicante. No se sorprendió. Siempre te invitan a terminar, dijo. Yo no puedo. Si vuelvo a soplar, despierto el eco. Me pidió que viera una sola cinta, último juego. La vi en mi depa con las cortinas abiertas, como quien deja escape a lo que no quiere entrar. La imagen era baja, quizá grabada con la cámara sobre el piso. El reloj marcaba 7 de la tarde todo el tiempo. Los rostros eran formas, como si la cinta no pudiera enfocar personas ya ausentes. A los 6 minutos, un zoom torpe atrapó por un segundo un rostro nítido, el chico del vendaje. Tenía ojos. No miedo, urgencia. Miraba hacia nosotros, no al balón. En la esquina de la pantalla aparecía una línea que no había notado, para cuando te animes. Esa madrugada no dormí. La pared frente a mi cama imitaba el rectángulo de la duela y, cada tanto, una sombra ovalada se asomaba desde las orillas,
como si alguien hiciera señas detrás de una cortina. En el refrigerador de mi departamento, el foco interior titiló 2 veces y al tercer destello escuché el bote, amortiguado, como si viniera desde el fondo de la alacena. Abrí y cerré cajones solo para comprobar que el ruido no estaba allí. No estaba en ningún lado, porque estaba en todos, en el pasillo del edificio, en el zumbido de la lavadora ajena, en el rumor de la avenida. Miré el reloj del celular y por un instante marcó 7 de la tarde. Parpadeé y volvió a la hora real. Me quedé sentada a oscuras, con la sensación de que alguien hacía estiramientos en la sala, preparando un juego que aún no empezaba. Durante esos días evité pasar por el patio, pero el campus tiene forma de laberinto, no importa el camino que tomes, las líneas te conducen al centro. Vi a un grupo de novatos pegando carteles para su torneo. Uno se les cayó y rodó exacto hasta la reja del gimnasio, frenando justo antes del candado. El chico fue por él y regresó pálido, jurando que sintió viento de adentro hacia afuera. Nadie le creyó. Yo sí. Me quedé mirando la cadena y me pareció que respiraba lento, expandiéndose 1 milímetro y volviendo a su lugar, como si todo el edificio inhalara. Pensé que a veces los edificios no necesitan puertas abiertas para llamarte, les basta con mover una miga de pan en tu camino. Una semana fui y vine evitando el patio. El silbato se me colaba en audios ajenos, el 88 en dobles rojos atravesaba mis sueños. Al final acepté que no era valiente, estaba cansada. Y a veces el cansancio termina cosas que el valor no puede. Regresé una última vez, con Tania de testigo. Le pedí que no mirara de frente. La reja se abrió sin tocarla. Adentro, frío de recinto sagrado. El marcador nos esperaba, nosotros 88, tú 88, 07. El balón en la banda. El vendado me lo ofreció en gesto limpio. ¿Si la meto, se acaba? Pregunté al silencio. El silencio dijo que sí. La pelota pesaba ahora. Sentí la duela viva bajo los tenis. Los sin rostro me abrieron un pasillo a la línea de 3. No juego desde secundaria, pero el cuerpo recuerda, un bote, 2, finta, paso a la izquierda. Tiro feo, con todo el cuerpo. La pelota golpeó tablero y aro, bailó en el metal. La red, por un segundo, subió en lugar de bajar, como si no quisiera dejarlo ir. El reloj cayó a 01. Recibí el rebote. Empujé con muñeca, corto, directo. El vendado saltó sin sonido. La pelota entró limpia. No sonó metal. Sonó aire soltando un peso. El marcador mostró, tu 90. Luego final. Cuando la pelota cayó limpia, sentí un tirón en el esternón, como si una cinta invisible que me unía al marcador se rompiera con un chasquido suave. Todo lo que había estado en pausa, el zumbido de las luces del estacionamiento, la tos de un velador, el ladrido lejano de un perro, volvió al volumen normal, y por primera vez entendí que el gimnasio no odiaba a nadie. Solo quería terminar el número exacto de gestos que le faltaban. El resplandor se deshizo como tele antigua. Las gradas se replegaron con gemido de madera. Los sin rostros se desvanecieron como polvo que por fin cae. El vendado quedó un segundo más. Bajo la piel lisa, como si algo empujara desde adentro, 2 ojos aparecieron apenas, agradeciendo. Luego se apagaron. Vámonos, dijo Tania, con voz recién prestada. Salimos sin correr. El patio olía a primera lluvia. En la caseta, don Chema dormía sentado, por primera vez en años. Al día siguiente, el profe Hidalgo sonrió sin peso. Soñé que alguien gritó, ya, me dijo. Le di las cintas. Las guardó como quien guarda reliquias. Esa tarde, ya con el sol gastándose, pasé frente a la reja por costumbre y vi a 2 niñas de prepa asomarse con el celular levantado. Les dije que no valía la pena, que adentro ya no había nada. Una de ellas me respondió que querían contenido para TikTok, un susto breve.
Me reí sin juicio. No habría video, lo que vivía ahí no cabía en 10 segundos. Era un cuento largo, un reloj desvelado, un partido que se había resistido a terminar por demasiado tiempo. 3 meses después, derribaron el edificio. Riesgo estructural, dijeron. Yo no grabé la demolición. Hay cosas que no se documentan, se respiran. En la nueva cancha al aire libre, los chicos juegan a todo sol. A veces, a las 7 en punto, la red se sacude sin viento. Yo no meto la mano. Es el gimnasio sacudiéndose el polvo de un último punto por fin contado. Y si escucho un silbato, no contesto. Ya no hace falta. Alguien dijo ya en nombre de todos. A los de primer ingreso nos dijeron 2 cosas sin ponerlas por escrito: no cruces el huerto detrás del auditorio y, si a medianoche suena el caracol, no respondas. Me reí. Venía de ciudad y pensé que la Universidad Intercultural de San Jacinto necesitaba sus leyendas para espantar foráneos. Me llamo Mariana y esa noche aprendí que aquí la cortesía con la tierra no es leyenda, es reglamento. La bienvenida oficial parecía kermés, banda de guerra, rector con micrófono, pulseras con el logo, pan y atoles. Yo vivía en la residencia 3, La Pajarera. Mis amigos de primer ingreso, César, bromista con cámara siempre encendida, Ivana, collar de copal heredado, Lalo, que aseguraba no creer en nada. Por la tarde, mientras cargábamos cajas, apareció doña Basilia, la encargada de limpieza, con su manojo de llaves como campanitas. El programa del evento traía, sin explicación, un hueco de 15 minutos a las 23:45. En el plano turístico del campus, junto a la cancha, alguien había trazado con pluma un círculo perfecto. Y en la baranda de la explanada colgaba un caracol marino amarrado con cinta roja. Nadie lo mencionó en el micrófono. Nadie miró el ahuehuete cuando habló el rector. Parecía que el árbol fuera un invitado al que se evita por respeto o miedo. Si oyen el caracol, no contesten, dijo sin saludo. Si alguien les ofrece coronas de tule, no las acepten. Si les pasan lista con sus 2 nombres, no respondan. Si la red de la cancha se mueve sin viento, no metan la mano. ¿Y si no obedecemos? Se rió César. La tierra los apunta, contestó. Y cuando la tierra apunta, no borra. A medianoche soplaron el caracol. No fue sonido limpio, fue aliento profundo que salía del suelo. El ahuehuete del centro dejó caer gotas que nadie vio subir. Una claridad sin focos encendió la cancha. Bajamos, contra mi sentido común, jalados por ese brillo que venía desde abajo. En la duela, un círculo de cempasúchil fresco nos esperaba. Por bocinas que no existían habló una voz que no era la del rector. Buenas noches, comunidad. Iniciamos la ceremonia de bienvenida. Paso 1, saludo a la tierra. Paso 2, pase de lista. Paso 3, coronas. Paso 4, cruce. Llegó gente que no habíamos visto. No eran sombras, eran alumnos de otros años, ropa de modas pasadas, mochilas con logos viejos. Caminaban sin mirarnos. Tocaron la duela con la palma. La voz empezó a llamar nombres, con apellidos maternos, acentos perfectos: Gómez Martínez, Julieta. Presente. Cada presente hacía avanzar al llamado hacia el círculo de flores. Cuando comenzó el pase de lista, entendí por qué Basilia insistía en los 2 nombres. La voz no solo pronunciaba, imitaba. Cambiaba ligera la entonación hasta que sonaba a tu mamá, a una maestra de primaria, a ti mismo cuando te presentaste en el salón. González Salinas, César. La tercera vez sonó exactamente a César, solo que cansado, como si lo hubieran sacado de un cuarto al que no puede entrar la luz. Cuando dijo Álvarez Coronado, Mariana,
La segunda llamada sonó a mi papá enojado, la tercera a mi propia voz, con un temblor que no quería aceptar. Alrededor, los de generaciones anteriores avanzaban obedientes, como siguiéndose a sí mismos en un video. Nadie chocaba con nadie, era una coreografía practicada a fuerza. La red de la cancha se sacudió una vez, sin viento, como si contara puntos. Entre esos nombres, oí los nuestros, González Salinas, César. Antes de que dijera nada, otra voz, la suya, respondió, pero desde la duela. César se quedó helado. García Torres, Ivana. La repitieron 3 veces, cada vez con un timbre más parecido al regaño de su abuela. Ivana apretó los dientes y no contestó. Álvarez Coronado, Mariana. El impulso de toda mi vida quiso levantar la mano. Recordé a Basilia, me mordí la lengua y guardé el aire. La chica de la trenza repartió coronas de tule. No nos miraba, el gesto era preciso, aprendido. Cuando una corona rozó los dedos del halo, dejó un frío de río. Retrocedimos. Cruce, dijo la voz, y el círculo abrió por un punto, revelando madera vieja debajo, como un entarimado con una grieta que respiraba. El que fue llamado y coronado pasa, deja su nombre en la boca de la tierra y entra como persona de la universidad. ¿Y si no? Pregunté. Se queda sonando, respondió. Hasta que su presente complete. La ceremonia siguió sin nosotros. A la 1:11, el brillo se apagó. De vuelta en la pajarera, César habló con un desfase mínimo, el espejo decía su nombre un segundo antes que él. Siento que mi nombre camina, murmuró. Después de la primera noche, circularon rumores que nadie admitía en público, a 2 de turismo se les oía el presente dentro del vaso cuando bebían. A una de enfermería el celular le marcó 07 cada vez que quiso mandar un audio. Un chico de derecho juraba que, al escribir su nombre, la tinta se adelantaba medio milímetro y él tenía que alcanzarla. A César, el espejo le respondía antes, como si estuviera dentro de una transmisión con delay. Basilia me explicó sin drama, si respondes a la voz prestada, tu nombre se queda en la orilla, buscando dueño. Hay que ir por él y decirle, aquí estoy. Pero con tu boca. Con piel. Busqué a Basilia al amanecer. Me dio un papelito doblado. Antes se pedía permiso, sal, flor y aliento, explicó. Si la voz te llama, no le des tu presente. Preséntate tú, con tu boca, cuando cruces sea tuyo. Y que te corone una mano con piel, no un aire. Léalo bajito si la bocina aprieta. El papel decía, nombramos la sombra. Devolvemos la flor. Partimos la sal. Guardamos el aliento. Esa noche el caracol sopló de nuevo. Muchos se asomaron por curiosidad. La cancha se iluminó desde los bordes, acotándonos. Llegó la voz, pase de lista. Cuando dijo César, Ivana y yo le pusimos la mano en la espalda, recordándole peso. Cuando dijo Ivana, ella dejó 3 granos de sal en la línea de banda. Cuando dijo Mariana, exhalé sobre la duela, muy despacio, como empañando vidrio, el aliento se quedó un segundo pegado y luego desapareció. La voz retrocedió un paso, como si hubiera encontrado resistencia. En la segunda noche la luz no subía del piso sino que se arrimaba por los bordes, haciendo de la cancha un plato hondo. Nos rodearon los de otras décadas, camisetas con logos que ya no existen, chamarras bordadas con promociones que solo viven en los murales. La chica de la trenza avanzó con coronas, y al acercarse sentí el olor a tule mojado y río vivo que trae una ofrenda recién cortada. Quise aceptar por cortesía y recordé a tiempo, la cortesía aquí es no aceptar lo que llega sin mano. Cuando Ivana me tocó la frente para coronarme, noté algo que me dio paz infantil, la corona pesó lo mismo que sus dedos.
Las otras pesaban menos, como si en vez de posarse se suspendieran. Coronas, ordenó. La chica del tule tropezó con el aire. No permitió acercarse. Ivana hizo algo simple, tomó una corona, me tocó la frente con su mano y me la colocó. Frío leve, sin ese hueco de río. Yo coroné a Ivana, tocando su cabello para sentir piel. Lalo recibió de ella. César estiró los dedos hacia la guirnalda que flotaba, seducido por su propio eco, le bajé la barbilla. Que te toque a alguien vivo, le dije. Cruz, anunció la voz. Bajamos al entarimado. Debajo había un latido que no era humano, medido en lluvias. Olía a metal mojado. En el entarimado, el latido de abajo medía otra cosa. No latía pum pum, era lluvia sequía, un pulso que volvía cuerda mi miedo. El aire ahí sabía a metal y a hoja machacada. Al decir nuestros nombres, sentí que las sílabas caían con un peso específico, no eran aire sin trabajo, eran moneda. Por eso César batalló. Su nombre, antes prestado, quería seguir sonando sin él. Le sostuve la cara como a los niños que crecen de golpe, ahora. Cuando lo dijo, sentí que algo muy antiguo asentía. Recitémoslo, dije. Nombramos la sombra, susurró Ivana. Devolvemos la flor, dijo Lalo, y puso un pétalo en la grieta. Partimos la sal, y dejé caer granos que no rodaban, se quedaban. Guardamos el aliento, y César contuvo una exhalación como quien protege una vela. Entonces, cada quien dijo su nombre. No como en lista, sino como quien toca una puerta. Yo dije soy Mariana y entro con mi voz. Ivana, soy Ivana y no me llevo ecos. Lalo, soy Eduardo, aquí Lalo, con mis pies. César intentó, su nombre salió desacompasado, como grabación vieja. La corona le apretó. Le sostuve la cara. Ahora, le pedí. Soy César, dijo. Y por primera vez la voz de las bocinas guardó silencio. Desde el huerto no contestó el caracol. El círculo respiró. Entonces apareció el costo. Un chico de playera deslavada de otra generación intentó cruzar sin haber sido nombrado por sí mismo. La madera lo aceptó hasta la mitad. Lo jalamos y nuestras manos no encontraron piel, la suya pasaba como si estuviera envuelta en plástico húmedo. No respondió en su tiempo, dijo la voz, sin enojo. Se queda resonando hasta que complete. Nos miró, o eso sentimos, y nos soltó con una sonrisa breve, sincera. Descendió despacio, como quien por fin recuerda un camino antiguo. El chico que se quedó resonando nos miró con una calma que solo he visto en quienes aceptan un turno de noche. No pidió ayuda, solo alzó la mano a modo de saludo y bajó hasta apagarse como una luciérnaga en frasco. No hubo gritos. Hubo un ya que nadie dijo con boca, pero todos entendimos. El ahuehuete crujió. La claridad de la cancha se deshizo como tele vieja. En la bocina invisible sonó un último suspiro, casi alivio, gracias, comunidad. Esa madrugada dormimos de un tirón. La voz de César se alineó por fin con su boca. El agua del comedor supo a agua. A mediodía, un correo habló de reingeniería de la ceremonia de integración, nadie lo tomó en serio. En la orilla de la cancha, alguien había barrido el cempasúchil hacia la sombra. No todo vuelve, pero lo esencial sí, al inicio de cada semestre, la cancha hace su invitación. No siempre a medianoche, a veces con sol bajo. Basilia deja discretamente sal junto a las bancas. Acompañé a 2 generaciones con el papelito en la bolsa. No doy discursos, solo recuerdo lo simple, si te llaman con tu propia voz desde una bocina sin piel, no respondas. Tendrás ocasión de presentarte tú, con tus dedos tocando a los vivos. Con el semestre,
Los ritos se ajustaron. Los coros, la batucada, la pantalla gigante, todo volvió. Pero una cosa quedó: al final del acto oficial, siempre alguien, nadie sabe quién, deja 3 montoncitos mínimos de sal en la línea de banda. Acompañé 2 generacionales. Nadie me nombró madrina ni me dio gafete, solo sostuve coronas para que pesaran lo justo y, cuando la voz quiso imitar a los nuevos, estos se mordieron la lengua una vez. Luego se presentaron ellos. Cada tanto, la voz prueba micrófono con una ternura de maestra rural: buenas noches, comunidad. El caracol le contesta con 3 soplidos cortos. Entonces toco el piso, bajo la mirada y repito para adentro: nombramos la sombra. Devolvemos la flor. Partimos la sal. Guardamos el aliento. Entramos sin que nadie se quede sonando. César no volvió a desfasearse, pero al entrar a cualquier lugar dice su nombre bajito, como contraseña. Ivana siempre pregunta quién trenzó una corona antes de aceptarla. Lalo, que juraba no creer, toca la duela con la mano antes de jugar en la cancha nueva. Y yo aprendí que aquí el miedo no es enemigo, es protocolo para que nadie se quede enterrado en el eco. A veces la voz vuelve un segundo, probando micrófono. Buenas noches, comunidad, con una dulzura que no he oído en boca de rector alguno. El caracol contesta 3 soplidos cortos. Entonces bajo la mirada, toco el piso y recuerdo: nombramos la sombra. Devolvemos la flor. Partimos la sal. Guardamos el aliento. Entramos sin que nadie se quede sonando por nosotros. Si llegas a San Jacinto y la red se mueve una vez sin viento, hazme caso como le hice a Basilia: no seas grosero con la tierra. Ella no olvida, pero entiende. Y si te pasan lista con tus 2 nombres, muérdete la lengua una vez. Habrá tiempo de presentarte después, con tu voz. Esa, la tuya, vale más que cualquier presente lanzado desde una bocina sin piel. En la Universidad Metropolitana de Tláhuac hay una frase que repetimos como chiste nervioso: si te llega el examen a la puerta, ya te graduaste o ya no te gradúas. Así, sin intermedio. La historia empezó antes de que yo entrara, pero ese semestre aprendí porque el miedo en los pasillos no es superstición, es calendario. Me llamo Marco, 8º semestre de Ingeniería en Sistemas. Vivo en la residencia B y casi siempre me quedo hasta tarde en el edificio F, con café recalentado y una computadora que hace más ruido que el camión de la basura. Lo del examen lo oí 1000 veces, que aparece debajo de puertas, que trae tu nombre y otra firma en rojo, que si no lo contestas esa misma noche te borras de la foto de generación. Yo no creía, hasta que vi borrarse a alguien. Fue en mayo, temporada de finales. En la cafetería, Andrea, economía, siempre con su chongo de prisa, nos mostró una hoja membretada con el sello viejo de la universidad. Arriba decía examen Fano. Teoría integral, abajo su nombre y, a la izquierda, una rúbrica roja como raspón, Valdivia R. Todos volteamos. El profesor Valdivia, leyenda de administrativos, murió hace 7 años corrigiendo exámenes en su cubículo. Dicen que lo encontraron sobre un reloj detenido. Lo dejaron en mi puerta, dijo Andrea. No toqué nada. ¿Es una broma? Nos reímos por inercia. Andrea dobló la hoja con cuidado quirúrgico y se fue a clase. En la tarde faltó. En la noche no respondió. Al otro día no estaba en ninguna lista. En su cuarto había huecos, el espejo no devolvía su reflejo si te parabas a su altura, la silla no tenía la hendidura de costumbre. Como si la universidad hubiera rehecho el mundo sin ella y dejara solo el contorno. Desde Andrea, cualquier hoja blanca era presagio. A las 10:10 alguien soltaba un chiste y otro callaba por si el papel crujía bajo la puerta. Yo me aferré a la rutina.
En el laboratorio, el zumbido de los monitores juntaba a los que no queríamos pensar. Dormíamos mal. Alguien propuso cerrar el edificio F a las 11. Nadie se atrevió a oficializar el miedo. La noche que me tocó, llevaba 2 días sin dormir. Quité y puse líneas de código hasta que vi el reloj del sistema parpadear a las 3:33. Se detuvo un segundo, luego siguió. Entonces escuché el sonido más banal y definitivo de mi vida, el arrastre de una hoja por debajo de la puerta. Miré y vi una esquina pasar de la oscuridad del pasillo a la luz verdosa del regulador. Saqué la hoja con la punta de los dedos, como quien saca un animalito de una caja. Era el examen. Papel con olor a aula vieja. No estaba frío, parecía recién sostenido. En la esquina decía, tiempo abierto. Presentar hoy. No copiar. La palabra hoy estaba escrita encima de otra sombra, noche. Intenté fotografiarlo. No alcancé. La cámara de la laptop se encendió sola y mostró el laboratorio detrás de mí y, al fondo, la silueta borrosa de un hombre de corbata, inclinado como quien pasa lista. Valdivia. Dije sin querer, y la cámara se apagó. No pensé en correr. Pensé en terminar. 5 preguntas que se multiplicaban como espejo. La primera, defina sistema. Al lado, defina su sistema. Escribí en términos de materia, energía, causalidad, luego, sin saber por qué, describí a mi familia como sistemas abiertos, papá que es lunes, mamá que es madrugada, mi hermano que es buffet. La hoja se calentó apenas, como si aprobara. La segunda, explique error. Debajo, ¿cuándo dejó de serlo y pasó a ser decisión? Enumeré fallas de código, pero también las decisiones que maquillé como errores. En la tercera, la hoja se manchó, cuando apagaste algo que no era tuyo. Me vino la noche en que desconecté el respirador del acuario del pasillo para robar el enchufe. Fue un momento, me dije entonces. Escribí el recuerdo. La tinta se cortó un segundo. La hoja bebió ese silencio como si fuera respuesta. A las 3:33 exactas, la puerta del laboratorio se abrió 1 centímetro. No entró viento. Entró olor a gis que no usamos en años. Una sombra se detuvo detrás del cristal. No cruzó. Dejó en el piso una carpeta de plástico con mi nombre y, adentro, copias de actas de exámenes, firmas, sellos, corchetes doblados. En el reverso, a mano, entrega en mesa del frente. Terminé entre miedo y una lucidez rara. A las 4:04 me detuvo la quinta. ¿Qué crees que evalúa un final? Debajo, ¿qué terminarías para terminarlo? Pensé en Andrea, en la silla sin hendidura. Pensé en Valdivia, en su reloj detenido. Escribí, evalúa si podemos asumir lo que dejamos a medias. Y al final, hoy termino de entregar. El laboratorio bajó de volumen. En la puerta, la sombra levantó la mano, gesto de pase. En la pantalla apareció un mensaje con tipografía del sistema, demasiado elegante para hacerlo, aula 301. Mesa del frente. 03, 33, 04, 44. El aula 301 estaba en el edificio a crucé la explanada con la carpeta pegada al pecho, como se pegan papeles de velorio. Los focos del camino titilaban en bloques, no todos a la vez, como sincronizados con la respiración de alguien. En cada ventanal vi reflejos que no eran míos, sillas con ocupantes de otra década. Un vigilante me vio pasar y me dijo, sin detenerme, silencio en pasillo. No volteé. La 301 estaba abierta. Adentro, una lámpara amarilla encendía solo el primer banco. En la mesa del frente, las marcas de gis formaban un rectángulo limpio,
sin polvo, como si alguien pasara ahí la mano todas las noches. En el pizarrón, con tiza pequeña, alguien había escrito: examen final, entregas aquí, silencio, por favor. Abajo, la firma roja, Valdivia. Me senté. No estaba solo. En los asientos se insinuaban sombras con forma de alumnos, no caras, pero sí la manera en que una espalda ocupa el mundo. Había lugares vacíos con una huella en el aire, como la silla de Andrea. Otras presencias parecían completas, apenas. El reloj marcaba 3:33, detenido. Mi celular también. Dejé el examen en el rectángulo de gis. El papel encajó con un suspiro mínimo. La firma roja palpitó una vez, si eso puede ocurrir. Pasos en el pasillo, de grupo. Se detuvieron en la puerta. No entró nadie. Y como si soltaran una cuerda tensa, el reloj avanzó 1 minuto, 3:34. Varias sombras del salón se deshicieron, no como humo, sino como una idea que por fin encuentra su palabra. ¿Y Andrea?, pregunté. Una banca hizo un sonido breve, como cuando alguien recoge una mochila invisible. No hubo rostro. Hubo la certeza de que alguien al fin se levantaba. En la mesa había un sello de madera. Lo tomé. La goma estaba limpia. Al lado, una almohadilla con tinta roja. Sellé. No quedó recibido ni fecha, quedó un nombre que la goma no traía grabado y sin embargo apareció perfecto: Raúl Valdivia. El aula vibró 1 milímetro. El reloj avanzó otro minuto, 3:35. La puerta se abrió. Afuera, pasitos cortos. Asomó doña Lucha, la que vende tamales a la salida del metro y a veces entra a ofrecernos de verde y de rajas. Me miró con ojos de mañana. ¿Ya entregaste, hijo? Asentí. Entró sin miedo, tocó la mesa y dejó un vaso de café con tapa. Para el profe, dijo. Nadie la había llamado. El aula toleró el gesto como se tolera un pajarito entrando a la iglesia. Él siempre compraba, murmuró. Se lo tomaba frío, nomás por no dejarlo. Yo nomás paso a dejarle. Pa, que descanse su reloj. El pizarrón apagó la intensidad de la firma roja. No desapareció, se volvió tinta reseca. A veces terminar también es eso, nada. De regreso, el campus ya no parecía contener la respiración. A las 5:05 mis llaves sonaron a metal sin historias. Dormí. Al despertar, Andrea volvió a los listados, con mensajes de perdón. Me quedé sin batería que nadie refutó. En su silla, de nuevo la hendidura. En el espejo, su cara abrió paso. El examen regresaba cuando alguien dejaba algo grave a medias. A Octavio, que abandonó su servicio social porque ya casi, le llegó una hoja de responsabilidad social, entrega final. A Majo, que se saltó el último filtro de ética, le apareció metodología, cierre. A mí me volvió una semana después, con una sola pregunta: ¿qué harás con lo que sabes? La contesté sin florituras: terminar lo mío sin que otro cargue. El papel se calentó como taza. Se regaron reglas de supervivencia. Si te deslizan el examen, no lo rompas, se multiplica. No lo copies, se vuelve espejo y te devuelve tus trampas. No lo ignores, aprende tu nombre de memoria y te lo pide hasta que se gasta. Si lo contestas con belleza, malo, no quiere literatura, quiere lo que puede sostener cuando nadie aplaude. Si no sabes, escribe no sé y deja constancia de que si terminarás después. No faltes al aula cuando te citen, el reloj se queda esperándote con mala paciencia. Y si al entrar al aula la firma roja tiembla, no te sientes en la última fila. El examen no quiere cómplices, quiere responsables.
Aprendimos una última cosa por accidente. Una noche vi 2 hojas en la mesa, la mía y otra de ética profesional con el nombre de un chico que ya no estaba. ¿Entrego por él?, pregunté. El sello tembló. No lo toqué. Entregué la mía. La otra se quedó esperando. Al día siguiente, en la explanada, la mamá de ese chico dejó una veladora frente al edificio A. En la llama se dibujó un número, por un instante, 335. Como si alguien, por fin, hubiera adelantado un minuto en su nombre. No sé cuándo terminará el examen de Valdivia. Tal vez nunca. Tal vez cada generación le roba una pregunta al silencio. Sé que esa madrugada, cuando sellé con su nombre, algo se acomodó 1 milímetro hacia la calma. Cuando paso frente a su cubículo, que ya no es cubículo, sino sala de profesores, a veces me parece que el reloj, colgado como pieza de museo, adelanta solo el minuto que le faltaba. Y cuando es temporada de finales, en la cafetería aparece sobre la barra un vaso de café que nadie pidió. Se entiende como aviso. Si te toca, no presumas. No tienes tiempo. Busca un aula, cualquier 301, 201, un frente con gis. Si no lo encuentras, dibuja tú el rectángulo con el polvo de la mesa, como quien marca un altar y un buzón. Escribe sin adornos. Al terminar, sella si hay sello, si no, apoya la mano completa sobre la hoja hasta que el papel adopte tu peso. Eso sirve. El examen más antiguo del campus no te odia, te pide que te hagas responsable. A veces, como a mí, te presta el nombre de un muerto para que entregues a tiempo los pendientes que otro ya no pudo. Aún hoy, si camino de madrugada por el edificio A, puedo oler gis que no existe y café frío. Si me paro en el umbral de la 301, el reloj de pared me mira con una calma implacable. A veces avanza solo, lo juro. 1 minuto nada más. El minuto exacto que alguien, en otra planta, en otro edificio, por fin se atrevió a entregar. En la secundaria federal 32, la sala de maestros huele a café recalentado, gis viejo y perfume de los 80. En la pared del fondo cuelga un óleo, la profesora Aurelia Carballo, gesto severo, peinado alto, lápiz rojo en la mano. Murió antes de que develaran el cuadro. Nadie quiso guardarlo, dicen que aún pasa lista. Yo soy Nidia, tercero B. Hago prácticas en la biblioteca por las tardes, así que recorro la escuela cuando ya casi todos se fueron. Había oído el rumor, que la maestra sale del retrato a medianoche, que corrige con rojo sin tocar, que si no pones acentos amaneces con la lengua pesada. Me reí, hasta el primer lunes de lluvia. Ese día doña Catá, la intendente, me dio un recado con voz de receta: si vas a pasar por la sala, toca la madera y di con permiso. Y si te hablan por tu nombre incompleto, no contests. Aquí los nombres entran con madre. No entendí, pero asentí. Guardé la frase en el bolsillo como se guarda una estampita. Apagué la biblioteca y pasé a dejar llaves. La sala de maestros estaba en penumbra. El reloj clavado en 5:40, como siempre. Sobre el pizarrón flotaba una nubecita de polvo, y en la mesa larga apareció escrita, sola, con tiza fina, una línea que se completó frente a mí: bienvenidos. Tomen asiento. Hoy, acentos y silencio. Se arrimaron 6 sillas con ese rechinar que da vergüenza. El lápiz rojo del retrato pareció brillar. Quise irme, pero sonó ese ruido humilde y definitivo, la tiza avanzando. Me escondí tras el archivero. En el reflejo del vidrio se formó la silueta de una maestra con falda bajo la rodilla, tacón cuadrado y chaleco tejido. No tenía rostro, pero el cuello, el peinado, la postura eran los del óleo. Golpeó la mesa 2 veces.
Pase de lista, dijo una voz que salió del reloj y de la madera más que del aire. Los presentes, con nombre completo. Los ausentes, no respondan. Nombres antiguos llenaron la sala. Maestro Méndez. Profe Palomares. Señorita Rangel. Al final dijo otro nombre, bajito, que no entendí, y se quedó quieta, como esperando a alguien que nunca llega. Entre esas voces, la maestra giró hacia mí, sabiendo que me escondía. La bibliotecaria, dijo, como si yo fuera oficio. Pase al frente. Obedecí. En la repisa había una taza que decía la mejor maestra del mundo y un cuaderno de actas forrado con plástico con burbujas. Lo abrió sin tocarlo. Aurelia Carballo, Español 1978-2003, Ordinarios y Extraordinarios. Señaló un renglón. Nombre completo. Dije mi nombre entero, con madre incluida. Aquí los nombres se dicen completos o no cuentan. La pluma roja lo escribió sola, precioso, y en observaciones apareció una tilde que yo no había puesto en una solo pensado. El óleo pareció asentir. Claes, anunció. La tiza corrió, sé, saber, sé, pronombre. Aún. Solo, aceptamos ambas. Te. Cada ejemplo venía con una frase que olía a memoria, aún nos debemos un café. Solo pasa si dejamos pasar. Tú no eres té, pero calmas. Las sombras de maestros copiaban en cuadernos que no estaban. Yo sentí aprender sin esfuerzo, como cuando tu abuela te enseña con los dedos. Usted, dijo señalándome. Lea. Apareció un libro, antología de cartas. Leí una carta de 1986 defendiendo a una alumna expulsada por estar embarazada. Firmaba Aurelia C. Corrigió 2 palabras con rojo en el aire. No dolió, enderezó. Hoy tomaremos extraordinario, dijo. Tema, despedirse de un grupo. Me dio una hoja membretada, extraordinario, español, profesora A. Carballo, 2003. Escriba una despedida como si fuese su última clase. No usar palabras de cajón. No llorar. Punto extra por nombrar a quienes ya no están. Escribí. Evité repetir gracias. Puse me queda pendiente. Afuera, la lluvia se pausó. Dentro, el reloj adelantó 1 minuto, como si aprobara. La prefecta Rosario abrió la puerta. Nos vio sin miedo. Dejó una bolsita de pan bajo el retrato. Buenas noches, maestra, dijo. La sombra se inclinó un poco. Rosario salió caminando de espaldas, como ante altar. Supe que aquí todos sabían y nadie decía. Entregué. La pluma selló con rojo un recibido que no estaba en ningún sello. Al pie, una nota se escribió sola, falta despedirme del B, 2003. La maestra me miró sin ojos. Necesito un salón, dijo. Uno con luz y sombra, y que entren mis muchachos. ¿Quiénes? Pregunté. No contestó con palabras. El polvo del pizarrón formó nombres, apellidos, letras de generaciones completas. Entre ellos, uno se repitió 3 veces y se borró, quizá ese era el que no llegó. Sentí que la escuela guardaba un asiento vacío desde entonces. Prometí el 2B, el nuestro. Viernes, 7:30. Los días previos, la escuela ajustó su respiración, el conserje halló las copias ordenadas alfabéticamente sin quedarse tarde, en la cartelera, alguien corrigió asesorías con tilde exacta. La cancha amaneció barrida en líneas perfectas. En la biblioteca, los libros de ortografía se acomodaron solos por temas. Era como si el edificio ensayara una despedida. El jueves sucedió lo que nos convenció a todos.
Los de segundo se entregaron un periódico mural con faltas, seños sin tilde, Dios con tilde. A la mañana siguiente, cada error aparecía corregido en rojo con la letra bonita del óleo. Junto a Dios alguien escribió, Dios no se tilda, se respeta. Nadie firmó. Nadie se atrevió a borrar. El viernes llevamos flores sencillas. Rosario puso una caja de gises sobre el escritorio y, sin decirlo, dejó 3 granos de sal en la esquina del pizarrón, costumbre suya para que no se peleen las letras. Colgamos el retrato junto al calendario viejo. A las 7:30 el aire cambió a foco incandescente. El mapa de México respiró. La maestra salió, calándose afuera como dibujo que se desprende. Buenas noches, Grupo B, dijo. Pasemos lista. Los presentes, con nombre completo. Llamó uno por uno. Cuando pasó el nombre del que ya no está, dejó un espacio y escribió, ausente porque la vida no da permiso, pero aprende. Nadie lloró. Ella sostuvo el silencio y lo volvió clase. Pidió lecturas, un párrafo de El llano en llamas, una anécdota de biblioteca, una carta para sí mismos dentro de 10 años. Corrigió una coma como quien arregla el cuello de un hijo. Al que se rió de nervios le pidió respirar como si su abuela lo estuviera peinando. Dijo frases sin póster, escriban despacio. Lo que se escribe bien, dura. El acento a veces es respeto, si se lo quitas, dices otra cosa. Cuando no sepan qué decir, nombren completo. Luego al final, despidan a alguien a quien nunca le dijeron adiós. La tiza escribió lo que pensábamos, como si la escuela nos prestara su mano. Yo escribí a mi papá de domingos lejanos. Puse aún con tilde. La maestra sonrió sin boca. Lalo escribió a su vecino maestro que se fue a Estados Unidos sin aviso. Ivana a su abuela bibliotecaria, con aroma a copal. Cerró el cuaderno. Sonó a cajón por fin con llave. Señaló el retrato. La línea de su cuello tembló. Debo volver, dijo. No por pena, por orden. Pidió permiso. Rosario y yo levantamos el marco. Pesaba. Lo colgamos derecho. Antes de fundirse, la maestra dijo una sola palabra, limpia. Gracias. No hubo aplauso. Nadie aplaude en una misa civil. Apagamos la luz. Afuera olía a pan y jacaranda tardía. Desde entonces las cosas cambiaron 1 milímetro. Cada mañana aparece una taza de café tibio bajo el retrato. A las 7:30 los relojes hacen esfuerzo por coincidir. En las carteleras ya nadie escribe, se ofrece asesoría sin voltear a ver si no silba una regla de madera. A veces, cuando un chico falta mucho, en su pupitre aparece escrito con rojo ausente porque la vida no da permiso, pero aprende y al día siguiente regresa. O escribe. También supimos el pendiente, en 2003, huelga, lluvia y clausura adelantaron el ciclo. La maestra Aurelia no alcanzó a despedirse del 2B. Dejó el acta abierta y una lista con un nombre subrayado 3 veces, el de una alumna que no volvía. Cuando por fin se presentó, ya no había clases. Nadie dijo adiós. Desde entonces el óleo miraba de reojo algún viernes. A veces, a las 19:30, paso frente al 2B y escucho la tiza. Otras veces, un viernes de cierre, en dirección aparece un sobre con ortografía impecable proponiendo menos ruido y más lectura. No lo firma nadie. Todos sabemos quién. Años después regresé como maestra suplente. Ya había proyectores y pintura nueva. El reloj, por fin, marcaba la hora. La sala de maestro seguía oliendo igual. Me paré frente al óleo. Buenas noches, maestra, dije. El lápiz rojo brilló un poco. Abrí el cuaderno forrado.
En la última hoja había una línea en blanco para mi nombre. Nidia A, español, suplente. La pluma pesó lo justo. Firmé. En observaciones apareció sola una palabra que persigo desde entonces, presente. Desde que doy clase, cuando un alumno me entrega algo sin acentos, no regaño de golpe. Pongo el rojo como ella, no para herir, para entregar. Digo el nombre completo. Pido que respiren como si su abuela los peinara. A veces dejo una taza tibia bajo el retrato y toco la madera, con permiso. Si te toca enseñar a un niño, a un hermano, a quien sea, y sientes que no te alcanza la voz, piensa en ella. No sale para asustar, sale a cumplir horario. Y si te pide acentuar, hazlo. No por gramática, por respeto. El respeto, como la tilde, pone en su sitio lo que podría ser otra cosa. Aquí seguimos, relojes que tratan, tazas tibias que nadie bebe, retrato colgado recto por fin. La escuela respira mejor. Los nombres se dicen completos. Y cada vez que una generación empuja la puerta para salir al mundo, alcanzo a ver, por el rabillo del ojo, que el óleo se permite lo que quizá en vida no, una sonrisa chiquita, casi invisible, que deja el miedo en silencio y convierte la noche en clase.